Bueno compañeros, esta es la guía de práctica clínica para el diagnóstico, tratamiento y seguimiento de la diabetes tipo 2 en población mayor de 18 años. La guía lo que propone es hacer una revisión de 5 temas especiales, que son estos: la tamización, el manejo inicial, la falla de ese tratamiento inicial, las metas de control glicémico y la detección de complicaciones. Generan unas recomendaciones con base en preguntas que se hacen en estos temas, y eso es lo que vamos a hacer en una revisión de ellos. Es una guía de práctica clínica, genera recomendaciones, no es una camisa de fuerza. Esta guía es publicada en el 2015, así que pueden haber conductas y comportamientos en nuestro tratamiento médico que puedan diferir un poco de ello, sin que ello quiera decir que no la podamos utilizar, pero que se deben justificar en el momento de hacerlo. El primer tema que realizan como tal es el tema de tamización, y en él revisan como tal la definición del diagnóstico. Recordemos estos 4 elementos: una glicemia en ayunas mayor a 126, una glicemia plasmática 2 horas post carga de 75 gramos mayor a 200, una glicosilada que esté por encima de 6.5 o en presencia de síntomas una glicemia mayor a 200 miligramos por decilitro. Con el enfoque de tamización hablan, la recomendación como tal que generan es hacer una tamización con el score de Findris, estableciendo como tal el punto de corte en 12. El Findris lo que tiene en cuenta son estos elementos que están en la gráfica: edad, índice de masa corporal, perímetro abdominal, glicemia alta, si ha tenido alguna vez una glicemia alta, hipertensión arterial, si sufre o se recibe tratamiento para hipertensión arterial, qué tanta actividad física hace, qué tal es su alimentación con base en el consumo de frutas y verduras, y si tiene un antecedente familiar o genético de diabetes. Una vez tengamos el score, se debe hacer una prueba diagnóstica, y aquí nos hacen énfasis en establecer categorías de riesgo, ¿sí? Si vemos una población de riesgo que quizás no cumple el criterio diagnóstico después de haber hecho las pruebas para diabetes, lo metamos en una población como prediabetes e iniciemos cambios en el estilo de vida que ya vamos a ver más adelante. Refuerzan el concepto de la glicemia ayunas alterada, que es cuando la glicemia está entre 100 y 125. Recuerden que si está por encima de 126 ya sería diagnóstico para diabetes. Intolerancia a la glucosa, cuando la glicemia a las 2 horas postcarga está entre 140 y 199. Recuerden que cuando está por encima de 199 ya es diagnóstico de diabetes. Y dejan claro que la prueba de tolerancia a la glucosa detecta más casos de diabetes que la hemoglobina glicosilada. Por lo tal, resulta más costo efectiva que la hemoglobina glicosilada. Sin embargo, en todos los casos en los que se diagnostica diabetes, se debe medir la hemoglobina glicosilada al comienzo para usarla en la toma de decisiones y en el seguimiento del tratamiento. Una vez entonces hecho el diagnóstico, la guía lo que trata de exponer es el manejo inicial, y en cuanto al manejo inicial tiene estos 4 pilares: la dieta, ejercicio, educación y tratamiento. Debe quedar claro que el objetivo fundamental del tratamiento es lograr cambios intensivos en el estilo de vida. Eso debe ser claro, que conduzcan como tal a un control metabólico permanente, mediante la normalización y el mantenimiento del peso y el incremento de la actividad física. Por eso es tan importante estos 2 pilares, dieta y ejercicio. En cuanto a la dieta, hacen un énfasis en que se deben ingresar como tal a un programa de educación de dieta, y hablan de la dieta mediterránea. Habrá que ajustarse esta dieta a nuestra población y al alcance de nuestra población, pero esa es como tal la recomendación que genera la guía. Hablan sobre la actividad física aeróbica y actividad física de intensidad, que habla un poco más con el uso de pesas cuando es posible. Esto con el fin de contribuir a un aumento de la actividad física y control del peso. El tercer ítem es como tal el punto de educación, ¿sí? Todo paciente con diabetes debe ingresar a un programa educativo que apoye el tratamiento farmacológico o el tratamiento que se opte por realizar, para lograr alcanzar los objetivos terapéuticos, ¿sí? Por ello es tan importante las actividades que se toman en la fundación en cuanto al programa de adherencia, que buscan educar al paciente, que el paciente conozca su enfermedad, reconozca la enfermedad, acepte su enfermedad, y asimismo, conociéndola, pueda intervenirla de una manera más correcta. Es como tal una recomendación de la guía, y la Fundación Participar está generando como tal acciones para ello. Y lo último es el tratamiento, que es el que vamos a discutir más adelante.
Generalmente lo que se dice es, si el paciente está estable, inicie antibióticos orales, y si el paciente está inestable, con pérdida aguda de peso, pues inicie una insulinoterapia. Vamos a ver como tal, el tema 3 está enfocado ya al manejo inicial con base en que lo fundamental son los cambios en el estilo de vida, actividad física y dieta mediterránea. Sin embargo, la recomendación 4 como tal de la guía dice: no se recomienda como tratamiento inicial el manejo únicamente con cambios en el estilo de vida. ¿Sí? Recordemos que en guías previas o en conceptos previos se asumía que eso era lo primero que había que hacer, mirar a ver si con cambios en el estilo de vida el paciente llegaba a metas. Eso ya no se utiliza y no se recomienda como tal por parte de la guía. La recomendación 5 dice que el tratamiento inicial debe ser con metformina, independientemente incluso de si la hemoglobina glicosilada está cercana a la meta. Ahora, para reforzar, la base como tal son cambios en el estilo de vida, dieta mediterránea, como tal, conservando el predominio del consumo de vegetales, hortalizas, legumbres, cereales integrales, frutas enteras, frutos secos y aceite de oliva o de nueces. También, si es posible, incluir el consumo moderado de pescado, de aves, de productos lácteos bajos en grasa y de vino en las comidas si es posible. Y por otro lado, el consumo de carnes rojas, huevos y granos refinados debe ser esporádico, reforzando dieta mediterránea. Lo siguiente sería la actividad física, que es el ejercicio aeróbico, que incluye actividades como montar en bicicleta, caminar, nadar, bailar, hacer movimientos repetitivos del mismo grupo muscular y que tengan más o menos una frecuencia de 150 minutos por semana. Y si es posible hacer un seguimiento que este no genere un exceso en la frecuencia cardíaca por encima a 220 menos la edad por 0.7. Y por otro lado, los ejercicios de resistencia, que habla más como hacer rutinas con pesas y repeticiones. Ahora, la metformina debe iniciarse de una manera gradual, dosificarse iniciando con 500 miligramos al día hasta llegar a 1000 miligramos 2 veces al día como dosis tope, para evitar obviamente la intolerancia gastrointestinal, náuseas, dolor abdominal y diarrea, que ya conocemos todo. Cuando tengamos una tasa de filtración glomerular menor de 50, debemos reducir la dosis a un máximo de 1000 miligramos día. Y cuando esta tasa de filtración glomerular está por debajo de 30, se debe suspender por completo y buscar otra alternativa para el tratamiento. Ahora, la recomendación que se genera cuando la hemoglobina glicosilada al momento del diagnóstico está por encima de 8 es iniciar con una terapia combinada con otro antibiótico oral. En este caso se recomienda inicialmente el uso de inhibidores de la DPP4, tipo sitagliptina, saxagliptina o linagliptina. O como alternativa está la otra alternativa, que es los inhibidores de la SGLT2, como la empaglifosina. Obviamente teniendo muy en cuenta el perfil de riesgo cardiovascular y las reacciones adversas que pueden tener cada uno de estos medicamentos. La guía abre la opción al uso de las sulfonilureas tipo glimepiridina y glicazida cuando la hemoglobina glicosilada está por encima del 9% y no hay, digamos, la opción o hay intolerancia o por alguna contraindicación para el uso de los inhibidores de la DPP4 y los inhibidores de la SGLT2. Lo que sí deja claro es que no se debe usar la glibenclamida para el manejo de la diabetes por el alto riesgo. Dice que no se recomienda, sino dice sugiere no usar. Y por otro lado, sí también sugiere no usar la combinación de metformina con las tiazolindinedionas, como la rosiglitazona. Bueno, y por otro lado, fuera de las recomendaciones, genera unos puntos de buena práctica, que es cuando la evidencia no lo logra sustentar, la evidencia científica no lo logra sustentar, pero la experiencia y el análisis de casos lo logra definir. Prefiero la combinación fija de metformina con otro antibiótico oral, es decir, no, si voy a utilizar metformina y sitagliptina y tenemos la combinación, preferir esa combinación fija. Que cuando tengamos dosis de inhibidores de DPP4 hay que ajustarlas cuando tengamos una tasa de filtración por debajo de 50. Que si vamos a utilizar las sulfonilureas, hagamos un énfasis en la educación al paciente
En cuanto al automonitoreo y la identificación de síntomas de la hipoglicemia y qué hacer frente a ella. Y para nada no se recomienda usar sulfonilureas cuando la tasa de filtración glomerular está por debajo de 30 mililitros por decilitro por minuto, exceptuando la glipizida. Ahora, todo este tema 2 hace énfasis en el tratamiento, en el manejo inicial. ¿Qué hacer cuando hay un fallo en el tratamiento inicial? Es decir, cuando a pesar de que estamos en el manejo, 3 a 6 meses después, la hemoglobina glucosilada no llega a la meta. Entonces se debe evaluar y se debe intensificar el tratamiento para poder cumplir la meta. En eso hay que hacer mucho énfasis en no caer como tal en la inercia médica. Vemos un paciente que llega a la consulta, no cumple metas y le damos como la opción de esperemos a ver si. El concepto como tal que genera la guía es intensificar el tratamiento. Si 3 a 6 meses después del manejo inicial no se ha logrado la meta, se debe intensificar el tratamiento, evitar la inercia médica, es decir, quedarnos esperando a ver si de pronto, sino más bien tomar cartas en el asunto y agregar otro antidiabético oral. Y aquí está como toda la diapositiva que les decía. Siempre que se detecte una falla en el logro de las metas terapéuticas con los fármacos, se debe revisar e intensificar los cambios en el estilo de vida hasta donde sea posible. Hay que empezar a investigar, no hay dieta, no está haciendo actividad física, no está tomando los medicamentos de manera adecuada, se los toma de vez en cuando, no se lo está dando la DPS, en fin, hay que evaluar todo esto. No está teniendo claro cuáles son las recomendaciones del manejo de la dieta. Fundamental, siempre que identifiquemos que hay un fallo terapéutico, revisar nuevamente los cambios en el estilo de vida que el paciente debe asumir cuando tiene diagnóstico de diabetes. Ahora, cuando estoy un paciente con diabetes que no logra metas, es decir, tiene una hemoglobina glucosilada por encima de 7, se recomienda adicionar un segundo antidiabético oral. Y es en el orden que comentábamos ahora. La primera alternativa que exponen como tal es un inhibidor de la DPP4, seguidamente un inhibidor de la SGLT2, y dejan como alternativa las sulfonilureas en caso de no tener otra alternativa. Pero en caso de utilizar sulfonilureas sería glimepiride y glitazide. Ahora, sugieren la adición de un agonista del GLP-1, es decir, liraglutide o exenatide, al manejo de los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que no han alcanzado la meta terapéutica con metformina por el potencial beneficio sobre la reducción del peso. Es decir, en población con sobrepeso u obesidad es una alternativa que se debe contemplar y la guía incluso lo contempla. Ahora, cuando a pesar de la terapia combinada no funciona, no mejora, el paciente aún está fuera de metas y tiene un índice de masa corporal por debajo de 30, se recomienda ya iniciar insulinoterapia. Si su índice de masa corporal está por encima de 30, se sugiere adicionar un agonista de GLP-1 a la terapia combinada. Ahora bien, recuerden que la insulinoterapia, la guía expone un breve resumen del inicio del tratamiento con la insulinoterapia. La dosis inicial basal suele ser normalmente de 10 unidades por día o de 0.2 unidades por kilogramo de peso. Y se debe titular, de acuerdo al automonitoreo en casa, 2 a 4 unidades más o menos de aumento si a los 3 días no cumple metas. Y así hacer una titulación de la dosis hasta controlar, hasta llegar pues, al control metabólico. Ahora, recordemos que al momento de iniciar insulinoterapia, un punto de buena práctica es educar al paciente sobre los síntomas de hipoglicemia y no solamente sobre los síntomas, sino qué hacer cuando este mismo haya sido identificado, cómo corregir la hipoglicemia. Ahora, en el cuarto tema que expone la guía y que analiza son las metas de control glicémico. Para ello, recordemos que quien utilizan como tal es la meta de hemoglobina glicosilada menor o igual a 7. Obviamente hasta donde sea posible, sin generar un mayor riesgo que el beneficio que se pueda generar, hablando principalmente en población vulnerable o frágil. Pero por ejemplo en pacientes con diabetes sin comorbilidades serias y con una edad menor de 65 años se puede disminuir los niveles de glicosilada hasta 6.5%. Pero si hablamos de población mayor de 65 años que presenten fragilidad, es decir, pacientes con fatiga significativa, restricción severa en su movilidad y en su fuerza, con riesgo incrementado de caídas, o pacientes con demencia que tengan algún déficit cognitivo, trastornos de la memoria, desorientación, cambios de personalidad,
o en quienes se anticipe el riesgo aumentado de hipoglicemias. En esta población se sugiere que el manejo sea un poco menos agresivo, menos intensivo, y la meta de la hemoglobina glicosilada está entre 7 y 8%. Bueno, y finalmente, el último tema que toma la guía de práctica clínica es acerca de detección de complicaciones. En ella lo que se empiezan a preguntar es si es necesario hacer pruebas de tamizaje para enfermedad arterial coronaria a toda la población. A la conclusión que llegan como tales, en los pacientes con diabetes tipo 2 sin síntomas de insuficiencia coronaria, se sugiere no hacer tamización para enfermedad coronaria. Ahora, en pacientes que sí tengan síntomas, se hará como tal el tamizaje que corresponda para su patología. En caso de enfermedad coronaria, podría ser un ecocardiograma o un electrocardiograma. Ya dependerá de cómo se encuentre el paciente. Pero en esencia no se tamiza a toda la población con diabetes para enfermedad arterial coronaria. Ahora, en cuanto a la tamización para la albuminuria, referente pues como tal a la nefropatía diabética, recomiendan realizar la microalbuminuria una vez al año, anualmente. Y cuando esta microalbuminuria sea positiva persistentemente, se debe iniciar tratamiento con IECA o ARA2. En quienes no tengan una microalbuminuria o no sean hipertensos y sean diabéticos puros, no se hace necesario iniciar un IECA o un ARA2. Cuando hablamos de microalbuminuria persistente, es porque esta debe ser correlacionada porque hay muchos factores que podrían generar una microalbuminuria falsamente positiva. Por eso es bueno correlacionar y hacer, digamos, 2 de 3 o 3 de 4 para definir si hay una microalbuminuria y si realmente existe el riesgo que requiere alguna intervención. Recordemos entonces que la nefropatía diabética se diagnostica cuando, además de la microalbuminuria, la tasa de filtración glomerular está por debajo de 60. Esto como tal es lo que manifiesta la guía y recomienda que la medición de la tasa de filtración glomerular sea por MDRD o por CKD-EPI o por Cockcroft-Gault, porque con ellas está evaluándose no solo el peso, no solo la edad, sino el peso y la talla del paciente. Ahora, como meta recordar que el paciente diabético con nefropatía diabética debe tener una meta de presión arterial sistólica entre 130 y 139. Estas como tal son las recomendaciones que genera la guía. Al final de la guía lo que se exponen son unos algoritmos. El primer algoritmo es el algoritmo de diagnóstico. Y recordemos que lo primero que se hace es el score de Feinrichs. Si es menor de 12, pues no hace parte de la población de riesgo para diabetes. Sin embargo, se hace educación. Y si es mayor de 12, se debe hacer una prueba diagnóstica. La principal prueba diagnóstica será la glicemia, si no la tenía. Si la tiene, pues deberíamos saltar. Aquí en la gráfica hay una confusión, ¿no? Porque deberíamos solicitar realmente la prueba de tolerancia a la glucosa. Yo creo que dejan la hemoglobina glicosilada ahí porque pues todo paciente con diabetes sí debe tener su hemoglobina glicosilada para definir qué tratamiento realizar y como línea de partida para definir la progresión de la enfermedad. Pero recordemos entonces que si tenemos una prueba de tolerancia a la glucosa con una glicemia mayor a 200, después de 2 horas de la carga, el diagnóstico de diabetes, si está entre 140 y 199, se llamará intolerancia a la glucosa y a esto le llamaremos prediabetes y requerirá una intervención, sobre todo en cambios en el estilo de vida y seguimiento. Y la hemoglobina glicosilada, cuando está por encima de 6.5, ya confirma el diagnóstico para definir e iniciar el tratamiento. El siguiente algoritmo que muestra la guía es el algoritmo de manejo inicial. Entonces, una vez diagnosticado como tal el paciente con diabetes, debe iniciarse como tal cambios en el estilo de vida enfocados al tema de dieta, reforzando el tema de la dieta mediterránea y el ejercicio aeróbico de moderada intensidad e incluyendo ejercicios de resistencia, con el fin de que junto al tratamiento farmacológico tengamos una meta de hemoglobina glicosilada por debajo del 7% en 3 a 6 meses. Esto quiere decir que si a los 3 o 6 meses no ha logrado la meta, debemos intervenir, no caer en inercia médica, sino intervenir, intensificar el tratamiento. El siguiente algoritmo ya es como tal el tratamiento farmacológico como tal que se expone. Y entonces, se inicia la monoterapia.
Si con monoterapia, que es con metformina, no logra metas, se debe adicionar un segundo antidiabético oral. Y en ese orden, inhibidores de la DPP4, inhibidor de la SGLT2 y alternativa a la sulfonilurea tipo glimepirida y glicacida. Si con este tratamiento, luego de 3 a 6 meses, se logra mantener la meta, listo, continuamos con ese seguimiento y hacemos con ese tratamiento y hacemos seguimiento cada 3 a 6 meses como hemoglobina glicosilada. Si no, pues pasamos al otro lado de la gráfica del algoritmo y decidimos iniciar insulinoterapia con insulina basal. Recordemos, idealmente cuando el índice de masa corporal está por debajo de 30 y cuando está por encima de 30, considerar el uso de los agonistas GLP-1. E incluso si a pesar de eso permanece con obesidad, se le podría adicionar a la insulinoterapia una terapia dual con metformina y los inhibidores de la SGLT2. Estas como tales son las recomendaciones de la guía, son muy puntuales, muy firmes, muy fijas. Espero sea de utilidad para todos en la retroalimentación. Luego esto quedará una evaluación que irá muy enfocado pues como tal a estos temas, nada complicado. Espero les haya gustado y lo disfruten, que tengan un feliz día.